«Hueles mal, doña Rosa. Vete de esta casa, que aquí no vivimos con porquería». Aquella frase, lanzada con el veneno de una serpiente, me atravesó el alma como si me la hubieran gritado dentro del pecho. Yo estaba parada junto a la puerta de la cocina, sosteniendo el trapo con el que acababa de limpiar la mesa, y por un momento no supe si debía llorar o reír, porque nunca imaginé que en la casa que ayudé a construir con mis manos me hablarían así. Mi nuera, Laura, tenía la mirada altiva, envuelta en su bata de seda color vino, con ese perfume caro que llenaba el aire de una dulzura empalagosa que solo servía para esconder el veneno de sus palabras. Mi hijo, el licenciado Javier, estaba sentado a la cabecera del comedor, frente a su taza de café recién servido, y bajó la cabeza sin decir una palabra. En su silencio había cobardía, pero también algo peor, indiferencia. Yo lo miré, esperando, rogando con los ojos que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa que me hiciera sentir que todavía era su madre. Pero lo único que hizo fue fingir que revisaba su teléfono. En ese instante, entendí que me habían borrado de su mundo. El silencio que siguió a su grito fue tan pesado que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Me quedé quieta, mirando mis manos, las mismas que lo habían criado, alimentado, cuidado cuando la fiebre lo hacía temblar de niño. Pensé en todas las veces que lo llevé de la mano al colegio, con los zapatos remendados y la lonchera que yo misma cosía con pedazos de tela. Pensé en los años en que lavé ropa ajena para pagarle la universidad, en las madrugadas en las que cocinaba tamales para vender en la esquina y juntar para el pasaje, y ahora, en esa misma casa donde había puesto cada ladrillo con mi sacrificio, me decían que olía mal. Intenté mantener la calma. Dije con voz baja, apenas audible: «Discúlpame, Laura, no quise molestarte». Pero ella bufó, con esa risa corta de quien se siente superior, y replicó: «Lo que pasa es que ya no estás para vivir en casas así, doña Rosa. No es culpa mía que a su edad una pierda el sentido del aseo». Sus palabras me cayeron como piedras, no por lo que decían, sino por cómo las decía, sin miedo, sabiendo que nadie la detendría. Me abracé el rebozo, ese viejo rebozo gris que guardo desde los tiempos en que Javier era pequeño, como si pudiera protegerme de la vergüenza. Sentí que el alma se me encogía, y una parte de mí quiso salir corriendo, desaparecer, pero otra parte, más profunda, más vieja, me hizo quedarme de pie, callada, mirando alrededor como si quisiera recordar cada rincón de esa casa, por si algún día ya no me pertenecía ni siquiera el derecho de estar en ella. Mientras Laura daba media vuelta y se marchaba escaleras arriba, moviendo la cadera con esa arrogancia de mujer rica que nunca supo lo que era tener hambre, yo me quedé mirando a Javier. «¿De verdad vas a dejar que me hable así?», le pregunté con la voz temblorosa. Él ni siquiera levantó la vista. «Mamá, por favor, no empieces. No quiero problemas con Laura, ya sabes cómo es». Ese «ya sabes cómo es» fue la estocada final. «No, hijo, no sabía. No sabía que te ibas a volver un extraño en tu propia casa. No sabía que el respeto que te enseñé a base de golpes de vida se te olvidaría tan fácil entre los trajes y las reuniones de ejecutivos». Sentí cómo las lágrimas me subían a los ojos, pero no las dejé salir. No iba a darle ese gusto. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia mi cuarto, con la espalda recta, aunque por dentro todo se me quebraba.
Cada paso resonaba en el suelo de mármol, ese que pagamos juntos, cuando él era apenas un muchacho y soñaba con ser empresario. En la pared colgaba una foto, los tres sonriendo, cuando aún éramos familia. Él, con apenas 14 años, su padre abrazándonos a los dos, y yo con el mandil lleno de harina, riendo sin imaginar que un día esa foto sería lo único sincero que quedaría de nosotros. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Escuché risas desde la sala, la voz de Laura dándole instrucciones a la empleada, y el ruido de los cubiertos, como si nada hubiera pasado. En ese momento entendí que no era una pelea cualquiera, era una declaración. Me estaban avisando que sobraba, que mi lugar en su mundo ya no existía. Y mientras el reloj marcaba las 8 de la mañana, sentí que la vida, la mía, la que había sido lucha y esperanza, se me escurría como agua entre los dedos. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, a ese grito que me desgarró más que cualquier pobreza, tengo que contarles quién fui antes de convertirme en la vergüenza de mi propia familia. Porque no siempre fui la vieja que estorba en el comedor ajeno. Hubo un tiempo en que mis manos levantaron más que paredes, levantaron sueños, promesas, y un hijo que juró nunca olvidarme. Cuando Javier era niño, yo no conocía el descanso. Vivíamos en una casita de lámina al borde del pueblo, con piso de tierra y un solo foco que alumbraba más tristeza que claridad. Mi esposo, don Eusebio, era camionero, de esos hombres buenos que hablan poco, pero trabajan hasta que se les quiebra el cuerpo. Él soñaba con tener su propia línea de transporte, una pequeña empresa de camiones que llevara nuestro apellido en los costados. Rosa, me decía en las madrugadas cuando el insomnio no lo dejaba dormir, algún día vas a ver pasar nuestros camiones por la carretera y vas a saber que todo este sacrificio valió la pena. Yo lo escuchaba en silencio, haciéndole café de olla con canela, mirando cómo el vapor se mezclaba con la neblina del amanecer. No sabíamos nada de sociedades ni de porcentajes, solo de esfuerzo y palabra. Cuando por fin juntó un poco de dinero, compró su primer camión viejo, uno que se descomponía más de lo que andaba, pero era suyo, y eso bastaba para que su mirada se encendiera como la de un muchacho. Yo lo acompañaba a los talleres, le alcanzaba las herramientas, y mientras él reparaba los frenos, yo barría el aceite del suelo y soñaba también. Javier creció entre motores, grasa y el olor a diésel. Desde niño decía que cuando fuera grande ya no quería manejar camiones, sino dirigirlos. «Voy a ser el jefe, mamá», me repetía, con esa seguridad que solo tienen los que aún no han probado la derrota. Eusebio se reía, orgulloso. «Pues que sea el jefe, pero que nunca olvide de dónde salió». Esa frase quedó grabada en mi memoria como una oración. Cuando el corazón de mi marido falló de repente, Javier apenas tenía 17 años. Lo velamos en casa, entre amigos choferes y vecinos que trajeron flores de papel. Yo me quedé con el alma vacía y con un montón de papeles que no entendía. El notario que nos ayudó, don Ramón, me explicó con paciencia que mi nombre aparecía en las escrituras de la empresa que Eusebio había registrado poco antes de morir. «Usted tiene participación, doña Rosa, 40%. No lo olvide nunca, porque eso es su trabajo y el de su esposo. Yo asentí sin comprender del todo, guardando los documentos en una caja de lata, junto a la foto de nuestra boda. Para mí no significaban dinero.
sino el último recuerdo de lo que habíamos construido juntos. Los años pasaron. Para sostener la casa y que Javier siguiera estudiando, me puse a vender comida. A las 5 de la mañana ya tenía la olla de tamales al fuego y el canasto de atole listo para llevar a la terminal. Los choferes me conocían y me llamaban Doña Tamalito. Reía con ellos, aunque muchas veces la tristeza me comía por dentro. Pero cada vez que Javier llegaba con buenas notas, me sentía la mujer más rica del mundo. Cuando se graduó de la universidad, con su traje prestado y ese diploma entre las manos, lloré de orgullo. Pensé que todo el sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que me negué, había valido la pena. Él me abrazó fuerte y me dijo: «Esto también es tuyo, mamá». Nunca imaginé que con el tiempo esas palabras se convertirían en una ironía dolorosa. El día que conocí a Laura fue en su graduación. Ella llegó del brazo de su padre, un hombre de bigote recortado y reloj dorado, dueño de una constructora. Desde que la vi, supe que era de otro mundo. Su vestido era sencillo, sí, pero se notaba caro. Tenía esa forma de mirar que uno siente que lo mide. Me sonrió con educación, no con cariño. «Mucho gusto, señora», me dijo, dándome la mano sin apretarla. En ese momento, no supe que estaba estrechando el principio de mi propio final. Javier estaba encantado con ella. Decía que era inteligente, trabajadora, que juntos podrían hacer crecer la empresa familiar. Yo, ingenua, le creí. Al principio, todo parecía armonía. Se casaron en una iglesia grande, con flores blancas y música de cuerdas. Yo fui con mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de mi comadre, y me senté en la última fila para no llamar la atención. Recuerdo que mientras los miraba frente al altar, con los anillos en la mano, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por verlo feliz, miedo por no saber si en esa nueva vida habría todavía un lugar para mí. Después de la boda, Javier y Laura se mudaron a una casa enorme que compraron con un crédito. Me invitaron a vivir con ellos por mientras se acomodaban, decían. Yo acepté, pensando que podría ayudar con los quehaceres y cuidar de mis futuros nietos. Pero los meses pasaban y las cosas cambiaban. Laura empezó a corregirme en todo. Que si el arroz estaba muy seco, que si usaba jabón barato para lavar la ropa, que si dejaba las ventanas abiertas y entraba polvo. Yo lo tomaba con paciencia, pensando que era cosa de adaptación, pero cada comentario suyo era una puntada más en el tejido del desprecio. Un día, escuché sin querer cuando hablaba por teléfono con su madre. «No sé cuánto tiempo más la voy a soportar. Tiene olor a viejo, mamá, y su ropa siempre huele a humo». Me quedé helada. Fui al baño y me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo me vi de verdad. Las arrugas, el cabello encanecido, las manos resecas. No era la misma Rosa que ayudaba a Eusebio en el taller. Me sentí pequeña, inútil, fuera de lugar. Pero seguía queriendo a mi hijo. Le cocinaba su comida favorita, limpiaba su oficina, cuidaba que todo estuviera listo cuando regresaba del trabajo. Él me agradecía con palabras cortas, distraídas, sin levantar la vista de su celular. Yo pensaba que estaba cansado, que el tiempo lo había endurecido,
que las presiones del trabajo lo tenían así. No entendía que la distancia ya no era por cansancio, sino por vergüenza. Laura lo había convencido de que yo era un estorbo, un recordatorio de un pasado humilde que él quería borrar. Hubo un momento que aún hoy me duele recordar. Un domingo, mientras preparaba la comida, Laura llegó con un grupo de amigas. Entraron riendo, oliendo a perfume caro. Yo estaba en la cocina, con el delantal puesto, moliendo salsa en el molcajete. Una de ellas preguntó quién era la señora. Laura contestó con una sonrisa helada. «Ah, es como una tía lejana de Javier que nos ayuda con la casa». Esa frase me cayó como un golpe en el estómago. Ni siquiera tuvo el valor de reconocerme como su suegra. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Lloré en silencio, sin que nadie lo notara. Desde ese día empecé a guardar mis cosas, una por una, en una caja. No sabía cuándo, pero algo dentro de mí me decía que pronto tendría que irme. Y sin embargo, seguía sin comprender cómo mi vida había terminado así, reducida a la vergüenza dentro de la casa que levanté con mis sueños. Había dado todo, mi juventud, mi salud, mi tiempo. Había confiado en que el amor de un hijo era suficiente para sostener la gratitud, pero la realidad me estaba enseñando que hay afectos que se apagan con la comodidad. A veces, por las noches, me quedaba despierta mirando por la ventana, viendo los camiones de la empresa pasar por la avenida. Llevaban el nombre de mi difunto esposo pintado en los costados, Transportes Rivera S.A., y yo pensaba, ese nombre es también mío, aunque ellos ya no lo sepan, porque detrás de cada rueda, de cada carga entregada, estaba mi sudor, mis desvelos, mi fe. Nunca imaginé que algún día tendría que recordárselo al mundo con papeles en la mano, pero la vida se encarga de que la verdad salga, aunque uno la oculte por amor. Y ese amor, el mío, empezaba a transformarse en algo distinto, en una calma triste, pero firme, como la que antecede a las tormentas que limpian el aire. La escalada empezó en detalles que parecían inocentes, pero que al juntarse se volvían cuchillos. Un «no toques la vajilla porque la ensucias». Un «no te sientes en la sala cuando llegan visitas». Un «no uses el baño de arriba porque deja un olor que no se va». Y yo, que siempre había sido de aguantar para no perjudicar a mi hijo, empecé a sentir que cada rincón de esa casa me rechazaba, como si las paredes hubieran aprendido la voz de mi nuera y me la repitieran con eco. Una mañana, mientras yo limpiaba la placa de la estufa con paciencia, recordando las recetas que le gustaban a Javier cuando era niño, Laura entró con su paso seguro, dejó el bolso sobre la barra de granito con un golpe seco y me dijo que a partir de ese día, la señora que venía a ayudar a planchar no iba a subir más a la casa porque no quería gente de servicio de 2 cabezas, y ya tú ocupas ese puesto. Y yo le pregunté con calma qué quería decir con eso porque no entendí, y ella, sin mirarme, respondió que si yo quería seguir viviendo bajo ese techo tenía que aceptar, no solamente limpiar, sino también mantenerme invisible y silenciosa, y que por favor no usara más su suavizante caro porque le iba a dar alergia, y que lavara mi ropa aparte y la tendiera en el patio trasero donde nadie la viera.
Y entonces vi cómo mi hijo salía de su despacho con los ojos cansados. Se puso la chaqueta sin abotonarse, dio un beso al aire en la mejilla de Laura y me pasó por un lado como si yo fuera el fantasma de una casa abandonada, y pensé que quizás si pedía un poco de conversación, un ratito de café, él recuperaría la memoria de quién soy, pero me quedé callada, porque las palabras se me hicieron piedras en la boca. Ese mismo día, cuando fui a dejar la basura, me crucé con Lupita, la muchacha que venía cada tercer día a ayudar con la limpieza profunda, una joven de manos ágiles y ojos claros que parecía comprender el dolor ajeno como si lo hubiera vivido, y que me dijo despacio, casi en secreto, que había escuchado cómo Laura se quejaba de mi presencia, con un tono que a ella le daba vergüenza, y que, si yo necesitaba cualquier cosa, ella estaría ahí, que no me dejara aplastar, y ese gesto suyo, tan sencillo, me sostuvo por dentro de una forma que ni el caldo más calientito hubiera logrado, porque en las casas donde se humilla hasta el aire, una mirada limpia es como abrir la ventana para que entre la calle. Fui agradecida a mi cuarto, ese cuarto de servicio donde la ventana apuntaba a un muro blanco y el sol solo entraba a rasguños, y me senté en la cama con la espalda recta y las manos juntas, intentando recordar que la dignidad cabe en espacios pequeños si uno la guarda como se guardan las cartas antiguas, lejos de las manos que las romperían, y me prometí que aguantaría sin quejarme para no causarle a Javier un conflicto más, porque, me decía a mí misma, las casas con dinero a veces exigen sacrificios silenciosos, y el amor de madre, aunque cansado, sabe esperar. Pero la vida empuja cuando uno intenta hacerse chiquito, y la siguiente humillación llegó disfrazada de cortesía. Organizaron una comida con socios de la empresa. Vinieron hombres con camisas almidonadas y señoras de risa alta, y Laura me pidió con esa sonrisa de porcelana que por favor me ocupara de la cocina y no saliera a la sala porque la conversación sería muy técnica y no me sentiría cómoda. Y yo entendí el mensaje como quien aprende a leer los golpes. Así que me quedé haciendo tortillas a mano, con el delantal impecable, mientras el olor del guiso se mezclaba con el perfume intenso que dejaban las visitas. Y entonces escuché que alguien preguntaba por mí, como madre del licenciado Javier, y que Laura respondía con una seguridad que me quitó el aire que yo no podía bajar porque estaba un poquito delicada de higiene, y que era mejor que descansara para no incomodar a nadie, y aquel instante fue como si me hubieran puesto un espejo sucio delante de la cara, porque su manera de hablar me convertía en un secreto vergonzoso, en una presencia que se oculta detrás de las puertas para que nadie la señale, y yo, por un segundo, quise salir con las manos en alto, decir: «Aquí estoy, señores, soy la mujer que cuidó a su jefe cuando tenía fiebre y mocos. Soy la que vendió tamales en la terminal para que él estudiara». Pero me quedé inmóvil, con las tortillas inflándose como pequeños corazones heridos sobre el comal, hasta que sentí que la fuerza se me iba, y me senté en una silla, respirando hondo, aprendiendo de nueva cuenta esa vieja lección de las mujeres de mi barrio. Tragarse la pena como se traga un remedio amargo, con la esperanza de que cure algo que no se ve. Un par de días más tarde, se presentó una escena
que partió un antes y un después en mi silencio. Yo salía del baño de servicio con mi toalla doblada, cuando Laura, bajando por las escaleras en bata clara, se llevó la mano a la nariz y gritó, con esa teatralidad que tanto disfrutaba, que el pasillo comenzaba a oler a viejo y humedad, y que, por favor, me limitara a usar el baño de la lavandería, porque alguien con tu pH no debería acercarse al baño principal. Mi cuerpo era ya una vergüenza química, algo que alteraba la pureza de su casa botella, y yo, que tantas veces me lavé las manos hasta que me ardieron por miedo a que el olor del comal se quedara en los muebles, empecé a dudar de mi propio olor. Me olí los puños, el cabello, los hombros, y me dio por llorar en silencio como si de verdad mi piel fuera una ofensa. Y en eso apareció Javier con el maletín en la mano. Miró la escena y dijo palabras tibias que no significaban nada. Que no hagan un drama, Laura. Mi mamá es sensible, tú sabes. Y la tibieza fue otra forma de abandono, porque la neutralidad también es violencia, cuando el culpable y la víctima están a 1 metro de distancia, y uno elige no ver. Esa tarde, Lupita se acercó a la cocina con un vaso de agua con limón, y me lo dio como quien entrega un salvavidas. Me dijo que no me quedara, con la duda de si yo olía mal, y que, por si quería estar más tranquila, ella había comprado un jabón de avena y un poco de crema sin perfume, que era muy buena para la piel de su abuela, y que se la regalaba con todo su cariño. Y yo sentí una gratitud que me desarmó. Le tomé la mano, la apreté con cariño, y le susurré que las casas se sostienen gracias a gente como ella, no gracias a las lámparas caras ni a los sillones traídos de quién sabe dónde, y que a veces la verdadera familia no está en los apellidos, sino en los actos. Y ella, con los ojos vidriosos, me dijo que si algún día necesitaba testigos, ella estaría. La semana siguiente, Laura anunció que iban a hacer pequeñas reformas en la casa y que, por la seguridad de todos, yo debía mudarme al cuarto de la azotea mientras venían los albañiles, y que mis cosas iban a guardarse en cajas para mantener orden. Y aunque mi cuarto ya era pequeño, el de arriba era un gallinero con una cama y una ventana rota por donde silbaba el viento, como si la casa entera suspirara de alivio por quitarme de en medio. Subí con mis pocas cosas, abrazando mi rebozo, y en el descanso de la escalera me topé con don Chuy, el portero del fraccionamiento, un hombre de bigote cano y voz baja que siempre me saludaba con respeto y que me ofreció ayuda para cargar lo que me faltaba. Y cuando vio mis ojos rojos, me dijo con la dulzura de un padre: «No se me caiga, doña Rosa. Uno vale por su historia, no por las habitaciones donde lo meten». Y esa frase me anudó el corazón de una forma que me impidió responder. Solo asentí, y al llegar arriba me senté en la cama y me prometí a mí misma que, si todo era para que Javier viviera en paz, lo aguantaría un poco más, porque tal vez, pensaba yo, las cosas se acomodan solas cuando uno se porta bien. Sin embargo, la humillación no se cansa y busca nuevos disfraces. En una cena, con los socios más cercanos, Laura me pidió que me encargara de servir a la mesa como si fuera personal contratado, y aunque mis manos sabían sostener bandejas con elegancia de tantos años de vender comida, ese día
Cada plato me pesó como una piedra, porque su mirada vigilante me recordaba constantemente que yo, ahí, ya no era madre, sino una sombra útil. En un momento, uno de los socios, un hombre de manos gruesas que debía conocer la calle, me dio las gracias con una amabilidad que no se finge, y preguntó si era familia. Y Laura, rápida como víbora, dijo que yo era parte de la casa desde hace mucho. Una frase ambigua que dejaba afuera la única palabra que importaba. Y él insistió con picardía que se me veía en la cara la familia de Javier. Y ella cambió de tema con un chiste. Y yo, masticando aire, me tragué la necesidad de decir mi nombre completo, como si fuera un salvoconducto. Rosa Martínez, madre de Javier Rivera, esposa de Eusebio, la original, la que estuvo antes de los muebles nuevos. Y pensé que las vidas pobres a veces solo pueden gritar por dentro. Un viernes, cuando fui a recoger mi credencial del seguro en la clínica, me topé con una enfermera de mirada noble que me ayudó a llenar un formulario. Se llamaba Marisol y tenía esa paciencia que sana más que las medicinas. Me preguntó si vivía sola, y yo, con la voz bajita, le conté que vivía con mi hijo y su esposa, que estaba un poco difícil la convivencia, pero que yo me arreglaba, y ella me miró con esa mezcla de profesionalidad y humanidad, y me dijo que en su experiencia el peor maltrato siempre deja moretones, que si alguna vez necesitaba orientarme con un trabajador social, podía volver, y ella me acompañaría, que mi edad merecía cuidados y no silencios, y aunque no tomé su ofrecimiento de inmediato, guardé su nombre en la memoria, como quien guarda una llave, por si acaso todas las puertas se cierran. Otra tarde, Laura trajo a su madre, una señora de labios pintados de rojo intenso, que caminaba como si el piso se abriera ante sus pasos, y mientras yo doblaba servilletas en la cocina, escuché que le decía a su hija que no entendía por qué seguían manteniéndome allí, que esa mujer huele a pasado y el pasado ensucia, y sentí que me faltaba el aire, que el estómago se me deshacía como azúcar en café caliente, y agarré el borde de la mesa para no caerme, y cuando entraron a la cocina y me vieron pálida, la madre de Laura me ofreció un vaso de agua con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me dijo que no se preocupe, señora, a su edad los mareos son normales. Así empieza el declive. Y la palabra declive me atravesó con una precisión quirúrgica, porque confirmaba que para ellas yo era un tramo de escalera que baja, nunca más una cumbre, y que lo conveniente sería bajarme sin ruido hasta desaparecer. Esa noche, Lupita encontró en el cesto de basura una nota escrita de prisa donde Laura apuntó teléfonos de residencias de ancianos y, sin saber si debía, la recogió y me la enseñó, no para que yo hiciera una escena, sino para que estuviera alerta. Y yo la leí con la serenidad de quien se mira a sí misma a lo lejos, como si viera a otra mujer a punto de ser guardada en un lugar donde a la gente le alumbran las lámparas ajenas. Y le dije a Lupita que gracias, que a veces la verdad prepara el corazón para el golpe, y que no diría nada todavía porque no iba a darles la satisfacción de verme suplicando. Una mañana, con el sol apenas abriéndose, decidí ir al mercado a comprar canela y piloncillo para hacer café de olla como en los viejos tiempos, pensando
que quizás el aroma dulce conjuraría el veneno cotidiano, y al volver, con mi rebozo cubriéndome del fresco, Laura me detuvo en la entrada y me dijo que no necesitaba que yo siguiera llevando bolsas a la casa, que para eso estaba el servicio, y que, por favor, la próxima vez me fijara en no saludar al guardia con tanta confianza, porque luego creen que la casa es de cualquiera. Y me reí por dentro con una risa triste, porque si alguien creía que la casa era de cualquiera, eran ellos, que habían olvidado la historia de sus cimientos. Y me fui directo a la cocina. Puse a hervir el agua. Eché la canela, las rajitas de piloncillo, los clavos de olor, y cuando el vapor me llenó la cara, me sentí acompañada por una muchedumbre de mujeres que en 1000 cocinas se han sostenido a sí mismas con un jarro caliente. Y pensé que la resistencia a veces tiene sabor a azúcar morena. Esa tarde, Javier entró a la cocina guiado por el aroma y me pidió una taza, y mientras soplaba el café sin verme a los ojos, me dijo entre labios que tratara de no provocar a Laura, que estaba estresada por asuntos de la empresa, y yo le respondí con la voz más suave que encontré, que el respeto no lo provoca nadie, que el respeto solo se administra o se pierde. Y él frunció el ceño, dejó la taza sin terminar y se fue. Y me quedé escuchando el eco de sus pasos y preguntándome en qué momento el sonido de mi hijo alejándose se volvió el ruido de mi propia soledad. Después de tantos días de aguantar sin descanso, una escena cerró en círculo lo que había empezado como pequeñas punzadas. Llegaron unos proveedores de la oficina, y Laura, nerviosa por quedar bien, me pidió que llevara una charola de canapés a la sala. Pero cuando entré, los invitados ya estaban sentados en el sillón claro, y uno de ellos tenía un perro pequeño en brazos. El animal se me acercó a oler la falda, y el señor, con una mueca desagradable, bromeó, diciendo que su perrito siempre detectaba olores raros. Y Laura rió un poco de más, y dijo con voz cantarina que el animalito era muy sensible, y no sé qué me dolió más, si la risa que confirmaba la ofensa o la cara de incomodidad de Javier que no supo defenderme ni con una palabra. Y entonces se me cayeron 2 canapés al suelo. Me agaché con dignidad a recogerlos. Los puse en un plato aparte para tirarlos después, y mientras me enderezaba, con las rodillas que ya no me obedecen como antes, escuché la frase que selló la tarde. Rosa, por favor, no te acerques tanto a los invitados. Y aunque no fue grito, en mi memoria resonó como un portazo, y caminé de regreso a la cocina con el corazón encendido, con la sangre haciendo ruido en mis oídos, y me encontré a Lupita en el pasillo, que me miró como quien ve a su abuela romperse, y me susurró con firmeza que no estaba sola, que ella había escuchado todo, que si algún día yo quería hablar con un abogado, su primo trabajaba en una oficina de asuntos familiares, y que la dignidad también se defiende en papel. Y yo asentí sin prometer nada, pero ese ofrecimiento quedó latiendo como una semilla debajo de la tierra, invisible, esperando lluvia. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina a oscuras, escuchando el goteo del fregadero, sintiendo el frío del mármol en la yema de los dedos, y pensé que la humillación, cuando se vuelve costumbre, intenta borrar la memoria de quién fuimos, pero que todavía quedaba en mí una brasa que no se había apagado. Una brasa que no hacía ruido, pero que, a la menor soplada de verdad,
podría ser fuego, y supe, sin saber cómo, que ese fuego se acercaba, que algo vendría del mundo, de los papeles, de las firmas, de los nombres que pesan, y que entonces mi voz, la misma que ahora tragaba lágrimas, volvería a salir limpia, sin grito, pero con la autoridad de quien recuerda la raíz. El invierno llegó temprano ese año, y con él el silencio más pesado que he conocido. La casa se volvió un museo de ruidos contenidos, el tic-tac del reloj, el roce del trapo en los pisos, el murmullo del televisor al que nadie le prestaba atención. Javier salía temprano, regresaba tarde, y ya casi no cruzábamos palabra. Yo me movía como una sombra, procurando no hacer ruido, acostumbrándome a existir solo en los márgenes, como si mi presencia fuera una falta. A veces, mientras limpiaba la sala, veía en los retratos colgados en la pared a un Javier sonriente, con traje, rodeado de empleados y camionetas con el logotipo de Transportes Rivera S.A., y no podía evitar pensar que en esa sonrisa no quedaba ni un rastro del niño que un día me abrazó prometiendo que nunca me dejaría sola. La distancia se había vuelto costumbre, y la costumbre una forma elegante de abandono. Una tarde empecé a sentirme mal. Era un dolor sordo en las piernas, un cansancio que se me metía en los huesos y no me soltaba. Le pedí a Laura si podía acompañarme al médico, o al menos dejarme ir en el coche. Pero ella, sin levantar la vista del teléfono, me contestó: «Ay, doña Rosa, no exagere. Para un catarrito no se necesita doctor. Tome paracetamol, o si quiere, que la vea el Seguro Popular». La frase fue un golpe seco, sin gritos ni insultos, pero igual de cruel. Yo sabía lo que significaba, que gastar un peso en mí era un lujo innecesario. No insistí. Al día siguiente, Lupita vino a ayudar con la limpieza, y al verme tan pálida me ofreció acompañarme ella misma a la clínica, pero yo le agradecí y le dije que no hacía falta. En el fondo, me daba vergüenza que alguien más fuera testigo de la forma en que me habían reducido, de cómo la casa donde antes había reinado ahora era un territorio que me soportaba por lástima. Los días siguientes se volvieron un mismo día repetido. Levantarme temprano, preparar el desayuno sin que me lo pidieran, comer sola en la cocina mientras escuchaba el murmullo de sus risas en el comedor. Una mañana, escuché cómo Laura hablaba con una amiga por teléfono y decía, con un tono entre burlón y cansado: «No sé qué hacer con la mamá de Javier. La pobre ya está grande, y no quiero que se me muera aquí porque imagínate el escándalo». Aquella frase me heló. No era miedo a la muerte lo que sentí, era vergüenza. Vergüenza de saberme convertida en una molestia, hasta en mi manera de envejecer. Esa noche, la fiebre me subió. Sentía los huesos arder, la piel ardiendo como si la ropa me quemara. Golpeé la puerta del cuarto de Javier, llamándolo con la voz entrecortada. Laura fue la que abrió, envuelta en su bata de seda. «¿Qué pasa ahora?», dijo con fastidio. «Me siento muy mal. Creo que tengo temperatura». Ella me miró de arriba abajo, como quien inspecciona una prenda vieja, y dijo: «No voy a despertar a Javier por un resfriado. Tome agua y acuéstese. Mañana se le pasa». Y me cerró la puerta en la cara. Caminé hasta la cocina, abrí la llave del fregadero y dejé correr el agua fría sobre mis manos temblorosas. Me miré en el reflejo de la ventana. Una mujer pálida, con el cabello pegado al rostro, con la dignidad hecha pedazos.
Me dolía el cuerpo, sí, pero más el alma. Me metí a la cama sin cenar, arropándome con el rebozo. Afuera, el día que lo hagas, el mundo te pisa. Pero ya la tenía agachada, no por miedo, sino por agotamiento. A veces uno se cansa de defenderse. Me dormí a ratos, entre delirios de fiebre y recuerdos borrosos. Soñé con mi madre, con su voz diciéndome que el cuerpo puede rendirse, pero el corazón no. Al amanecer, desperté empapada en sudor. Salí tambaleándome hasta la cocina. Puse a hervir agua y me preparé un té de manzanilla. Me temblaban las manos. En ese momento, Lupita entró, se alarmó al verme tan débil y corrió a traerme una silla. Doña Rosa, no puede seguir así. Si no la llevan al médico, la llevo yo. Pero yo negué con la cabeza. No quiero problemas, hija. Aquí todo se malinterpreta. Ella se mordió los labios y me apretó el hombro. No es problema cuidar a quien nos cuidó. El problema es tener corazón y no usarlo. Aquellas palabras me dolieron y me sanaron a la vez. Esa tarde, cuando Javier llegó del trabajo, Laura lo recibió con un beso en la puerta, como si nada. Yo estaba en la cocina, sirviendo la cena. Escuché cómo ella le decía: «Tu mamá necesita entender que aquí ya no está en su pueblo. No puede andar haciendo lo que quiere. Esta es mi casa». Él no respondió. Solo escuché sus pasos alejándose hacia el despacho. Terminé de servir. Dejé la comida sobre la mesa y me fui al cuarto, sin hambre, sin voz. Esa noche, recostada en la cama, me puse a pensar en qué momento exacto perdí a mi hijo. No fue en un día ni en una discusión. Fue poco a poco, como se apaga una vela cuando el aire se va colando despacio. Recordé la primera vez que lo vi con traje, tan orgulloso, diciéndome que todo lo que tenía era gracias a mí. Y ahora, ni siquiera podía mirarme sin sentir incomodidad. Me dolía saber que, en su mundo de ejecutivos y socios, una madre con manos ásperas y olor a jabón barato era una mancha que debía esconder. Los días siguientes, mi salud empeoró. Apenas podía caminar sin marearme. Un domingo, mientras ellos desayunaban en el jardín, me atreví a salir para pedirles si podía quedarme unos días en casa de una vecina mientras me recuperaba. «¿Para qué, mamá?», dijo Javier, sin levantar la vista de su celular. «Si te vas, la gente va a empezar a hablar». Laura soltó una risita seca. «Ay, déjala. Si quiere irse, que se vaya. Solo que luego no diga que la corrimos». Aquella frase me clavó una espina en el alma. No contesté. Solo asentí. Esa noche preparé mi pequeña maleta. Puse dentro mi rebozo, una muda de ropa, la caja con los papeles viejos de la empresa, y salí al patio a tomar aire. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Sentí el frío en la cara y me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía viva. A veces eso ya es una victoria. Me senté en la banca del jardín y cerré los ojos. Pensé en Eusebio, en la promesa que le hice frente al ataúd, que nunca dejaría que nuestro esfuerzo se olvidara. Y ahí, en medio de la noche, sola, enferma, cansada, recordé esas palabras y supe que aún me quedaba algo por hacer. No me fui al día siguiente, no por miedo, sino porque algo me decía que el destino aún no había terminado de escribir su cuenta conmigo. Había algo en esos papeles que guardaba desde hacía tantos años, un peso,
una verdad que ni yo misma había querido mirar, y mientras escuchaba las risas apagadas que venían del piso de arriba, sentí que el dolor que me había doblado tantas veces empezaba a transformarse en otra cosa, una calma diferente, parecida a la serenidad que uno siente justo antes de tomar una decisión importante. No era venganza, era memoria, era el principio del final de mi silencio. Y así, con la fiebre todavía en el cuerpo, con las manos temblorosas pero el corazón firme, apagué el radio, me recosté mirando el techo y me juré que, aunque el mundo me diera la espalda, yo no me iba a borrar, porque la dignidad, cuando parece perdida, solo está escondida, esperando que uno vuelva a nombrarla. Y esa noche, sin saberlo, empecé a pronunciar mi nombre otra vez, una mañana cualquiera, de esas en que el aire parece más pesado que de costumbre, y el reloj tarda siglos en avanzar. Llegó un hombre trajeado a la casa. Venía con una carpeta bajo el brazo y un maletín de piel bien lustrado. Dijo ser el contador nuevo de la empresa, que necesitaba hablar con el licenciado Javier para revisar unas declaraciones atrasadas. Laura lo recibió con una sonrisa amable, de esas que solo usa cuando la visita huele a dinero, y lo hizo pasar al despacho. Yo estaba en la cocina, enjugando los trastes, pero escuchaba los ecos de su voz desde el pasillo. A los pocos minutos bajó la escalera, mirando hacia todos lados, como si buscara a alguien, y al verme se acercó con educación. «¿Usted es la señora Rosa Rivera?», me preguntó con una amabilidad que me desconcertó. Asentí, un poco confundida, y él sonrió. «Ah, con razón. Se parece al retrato que tienen en las oficinas viejas. Fíjese que estaba revisando los archivos contables y me llamó la atención que su nombre sigue apareciendo como socia fundadora de Transportes Rivera S.A. Usted tiene un porcentaje importante, casi la mitad de las acciones, señora». No sabía que seguía participando en la empresa. Por un momento, creí que había escuchado mal. Se me detuvo el aire. «¿Cómo dice?», balbuceé, secándome las manos en el mandil. «Sí, señora. Su esposo, don Eusebio, la registró como copropietaria, 40%, según los documentos originales. No sé si se lo han informado últimamente, pero eso sigue vigente. Su firma está ahí». Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho con fuerza. El contador hablaba con la naturalidad de quien comenta el clima, sin saber que con cada palabra estaba reavivando algo dormido en mí. Laura, que escuchó desde la sala, intervino enseguida con una risa nerviosa. «Ay, seguro es un error del archivo, ¿verdad? Esa empresa ya cambió mucho. Ahora todo está a nombre de Javier». El hombre se encogió de hombros. «Puede ser, señora, pero en los registros originales no aparece ninguna cesión de acciones ni renuncia. Legalmente, la señora Rosa sigue siendo socia. Solo lo menciono, porque debemos actualizar la información fiscal, y me gustaría tener su identificación». Laura palideció, y yo apenas podía moverme. No supe si estaba soñando o si la vida, de repente, me estaba devolviendo algo que creí perdido. El contador me pidió una copia de mi credencial, y yo, con las manos temblando, se la di. Cuando se fue, Laura cerró la puerta con un golpe seco. Se quedó de pie frente a mí, con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué fue eso?», me espetó. «¿Por qué no me habías dicho que todavía figurabas en los papeles?».
Su tono era de quien reclama una traición, no de quien comete una. No lo sabía, hija. Respondí con calma, aún confundida. Tu suegro me hizo firmar unos documentos hace años, pero yo nunca entendí bien qué significaban. Ella apretó los puños. Pues ahora lo entiendo todo. Claro, por eso te aferras tanto a esta casa, ¿no? Porque crees que es tuya. Qué conveniencia tan oportuna. Y sin esperar respuesta, se marchó escaleras arriba. Esa noche no pude dormir. Mis manos buscaban los recuerdos como si fueran migas de pan en la oscuridad. Me levanté despacio. Abrí el baúl viejo que guardaba en mi cuarto y empecé a sacar las cosas una por una. Las fotos amarillentas, el rebozo de mi boda, la libreta donde Eusebio anotaba los gastos del taller, y al fondo, envueltos en una carpeta de plástico, estaban los documentos. Los reconocí al instante, las escrituras originales de la empresa, la letra de mi esposo, firme, clara, con mi nombre al lado del suyo. Me temblaban las manos tanto que tuve que sentarme en el borde de la cama. Ahí estaba todo, la prueba de que no había imaginado mi sacrificio, de que mi lugar en esa historia era real. Por un momento sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que Laura no se quedaría tranquila, y alivio porque, al fin, la vida me devolvía un pedazo de mi verdad. Pasé el resto de la noche releyendo los papeles, con una lámpara pequeña que apenas iluminaba el borde del documento. Recordé la tarde en que Eusebio los firmó, su sonrisa de orgullo, su frase de siempre. Esto también es tuyo, Rosa. En ese momento no lo entendí en su dimensión. Pensé que hablaba del sueño, del esfuerzo compartido, pero él, previsor como era, había dejado constancia de que mi trabajo también valía en papel. Lloré. No de tristeza, sino de agradecimiento, porque aunque ya no estaba, seguía cuidándome desde el más allá. Al amanecer, preparé café de olla y salí al patio. El aire estaba frío y el cielo, gris. Me senté en la banca y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero sí sabía que no iba a seguir callando. Laura bajó horas después, con el rostro tenso. Ni siquiera me saludó. Fue directo al despacho, donde Javier trabajaba. Escuché los gritos, el tono alterado de ella, las respuestas vacilantes de él. ¿Por qué no me dijiste que tu madre todavía tiene acciones?, chillaba. ¿Qué significa esto para nosotros? Él trataba de calmarla, pero ella no lo escuchaba. Yo, desde la cocina, solo sentí un peso en el pecho, no por miedo, sino por tristeza. ¡Qué irónico! Me habían tratado como una sirvienta en la casa que, en parte, era mía. Los días siguientes fueron una guerra fría. Laura dejó de hablarme por completo. Javier intentaba comportarse como si nada, pero su mirada evitaba la mía. Yo seguía haciendo mis labores, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Lupita, al verme más tranquila, me preguntó qué había pasado. Le conté bajito lo del contador y los papeles. Ella se quedó boquiabierta. Doña Rosa, eso es importante. Usted no solo tiene derecho, tiene voz. No deje que la callen. Le sonreí. No busco pleito, hija, solo respeto. Pero uno no puede exigir respeto si no recuerda quién es. Esa frase se me quedó repitiendo en la cabeza todo el día. Por la tarde, saqué una libreta nueva y empecé a escribir.
No sabía bien qué, pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Escribí los nombres de mis padres, de Eusebio, de Javier. Escribí los años de trabajo, los días de lluvia vendiendo tamales, las madrugadas sin dormir. Era como armar un mapa de mi vida para no perderme otra vez. Cada línea me devolvía un pedazo de fuerza. En una esquina, con letra firme, escribí: no me borraron, me escondieron, pero sigo aquí. Esa noche dormí tranquila. Al día siguiente, decidí ir al centro a hacer unas copias de los documentos. Caminé despacio, con mi rebozo y mi bolsa de tela, como si fuera un trámite cualquiera, pero dentro de mí llevaba una mezcla de nervios y orgullo. En la papelería, el muchacho que atendía me ofreció ayuda para engrapar las hojas. «Son importantes, ¿verdad?», dijo. Lo miré y sonreí. «Mucho más de lo que imaginas, hijo». Cuando volví a casa, guardé las copias en distintos lugares. Una bajo el colchón, otra en la caja del baúl, otra en el armario. No quería que desaparecieran. Laura empezó a tratarme con una cortesía venenosa. Ya no me gritaba, pero cada palabra suya estaba afilada. «Doña Rosa quiere que le preparemos un cuarto más cómodo. No vaya a hacer que su edad le cause molestias». Era su manera de decirme que me preparara para irme. Javier, por su parte, se mostraba más distraído, más ausente. Sospechaba que Laura lo estaba presionando para que me convenciera de renunciar a mis derechos. Y no me equivoqué. Una noche, después de la cena, se sentó frente a mí con gesto incómodo. «Mamá», empezó, «he estado revisando los papeles. Es verdad que tienes una participación, pero la empresa ha cambiado mucho. Las acciones ya no valen lo mismo, y mantener tu nombre podría complicar trámites. Quizá sería mejor si firmaras una cesión para regularizar todo. Por supuesto, se te compensaría». Lo miré en silencio. «¿Compensarme?», pregunté con calma. «Por una vida entera de trabajo, de amor, de entrega. Hijo, no hay dinero que pague eso». Él bajó la mirada, y supe que ya no era el mismo muchacho que juró nunca olvidarme. Me levanté despacio, tomé los documentos del cajón y se los puse sobre la mesa. «Léelos bien, Javier. No son solo papeles, es nuestra historia. Tu padre te los dejó como enseñanza, no como carga. No quiero pleitos ni dinero, solo verdad. Si de verdad la empresa cambió tanto, demuéstramelo. Pero mientras mi nombre siga ahí, lo respetas». Él no dijo nada, solo asintió, con la cabeza gacha, y salió del cuarto. Desde ese día, mi alma se enderezó. Ya no caminaba encorvada. Mi cuerpo seguía cansado, sí, pero algo en mí se había encendido. Empecé a cuidar de mí misma con una calma nueva. Volví a peinarme con esmero, a preparar mi café de olla cada mañana, a regar las plantas del patio. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no lo era. Me descubrí hablando sola, en voz baja, recordándome que todavía tenía derecho a ocupar espacio, a respirar sin permiso. Una tarde, Lupita me trajo un sobre. «Señora, me lo dieron en la puerta. Dice Transportes Rivera S.A». Lo abrí con cuidado. Era una citación para una junta de accionistas. Por primera vez en años, mi nombre estaba impreso junto al de Javier. Sentí una mezcla de emoción y temor. Laura, al ver el sobre, casi se descompone. «No vas a ir, ¿verdad?», me dijo con un hilo de voz.
Eso es solo formalidad. Pero yo la miré con serenidad. Claro que voy a ir. Es mi derecho. Y por primera vez ella no tuvo respuesta. La noche anterior a la junta no dormí. Saqué el vestido azul marino que había usado en la boda de Javier. Lo planché despacio, recordando cada momento en que lo llevé puesto. Al amanecer, me miré al espejo. Las arrugas seguían ahí, pero había algo distinto en mis ojos. Firmeza. Me amarré el cabello, me puse el rebozo gris y salí. Lupita me acompañó hasta la esquina. Camina con la frente en alto, doña Rosa. Usted no va sola. El edificio de la empresa estaba igual que en las fotos, solo que más grande, más moderno. Al entrar, los empleados me miraron con curiosidad, sin reconocerme. En recepción, una joven me pidió mi nombre. Rosa Rivera, dije, con voz clara. Ella revisó la lista y asintió. Por aquí, señora. En la sala de juntas estaban Javier, Laura y varios socios. Todos guardaron silencio cuando me vieron. Javier se levantó, nervioso. «Mamá, no era necesario que vinieras». «Sí lo era», respondí. He pasado la vida entera siendo invisible. Hoy quiero que me vean. Me senté, abrí mi carpeta y coloqué los documentos sobre la mesa. Los socios se miraron entre sí. El contador, el mismo que había llegado a la casa, habló. «Señores, según los registros oficiales, la señora Rosa Rivera es accionista y tiene derecho a estar presente. No hay registro legal que indique lo contrario». Laura apretó los labios, furiosa. Javier trató de mantener la compostura, pero sus manos lo delataban. Yo, en cambio, me sentí serena. Por dentro, escuchaba la voz de Eusebio. «Esto también es tuyo, Rosa». Cuando la reunión terminó, salí del edificio con el sol en la cara y el corazón ligero. No había ganado dinero ni poder, pero había recuperado algo más valioso: el reconocimiento. Esa tarde, al volver a casa, me preparé un café y me senté junto a la ventana. Sentí que la vida me había devuelto la voz y entendí que la verdadera justicia no siempre llega en tribunales ni en gritos. A veces llega en forma de papeles amarillos, en una firma olvidada, en una mujer que se atreve a decir su nombre en voz alta. Desde ese día, supe que nada volvería a ser igual, porque ya no era la Rosa que pedía permiso para existir, era la Rosa que recordaba que todo lo que existe en esa familia, incluso la casa donde me humillaron, nació de mis manos, de mi fe y de mi amor. Y nadie, ni el silencio más cruel, podría volver a arrebatármelo. La mañana de la junta amaneció clara, de esas que parecen anunciar algo definitivo. El cielo tenía un azul firme, sin una sola nube, y el aire olía a tierra recién lavada. Yo me levanté temprano, como si fuera a un evento sagrado. Planché mi vestido azul marino con una lentitud ceremoniosa. Peiné mi cabello con agua y un poco de gel barato. Me puse los aretes de perla que fueron regalo de mi boda, y me até el rebozo gris que Eusebio me había regalado la primera vez que viajamos juntos en un camión propio. En el espejo, me miré con una serenidad nueva. No me veía joven, pero tampoco vencida. En mis ojos había algo que hacía años no veía: la certeza de que tenía derecho a ser escuchada. Laura me vio bajar las escaleras con el ceño fruncido. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó, aunque lo sabía perfectamente. «¿A dónde siempre debía haber ido?», respondí.
y seguí caminando sin detenerme. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo un silencio espeso que me siguió hasta la puerta. Javier no apareció. Supongo que prefirió fingir que no sabía. Cuando llegué al edificio de Transportes Rivera Sá, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuve allí. Recordé la primera oficina, chiquita, con olor a café y grasa, donde Eusebio y yo contábamos las monedas para pagarle al mecánico. Ahora el edificio era grande, de cristal y acero, con un logotipo brillante que decía Rivera en letras doradas. Respiré hondo y entré. El guardia me saludó con cortesía. «¿Su nombre, señora?», preguntó. «Rosa Rivera», dije con voz clara, y por un instante, al escuchar mi propio apellido retumbar en el vestíbulo, me dieron ganas de llorar. Era mío. Me lo habían querido borrar, pero seguía siendo mío. La recepcionista, una muchacha joven de voz dulce, revisó la lista. «Sí, doña Rosa, está registrada para la junta. Pase, por favor». Caminé despacio por el pasillo largo, con el eco de mis pasos marcando el ritmo de mi corazón. En la sala estaban todos: Javier, Laura, el contador y 3 socios. Me miraron con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Javier se levantó enseguida. «Mamá, no era necesario que vinieras», murmuró. Yo sonreí. «No te preocupes, hijo. Vine a escuchar. No voy a interrumpir». Me senté frente a ellos, con las manos apoyadas sobre mi carpeta. Nadie más habló. El contador carraspeó y comenzó a leer los puntos de la reunión. Actualizaciones fiscales, nuevos contratos, movimientos de acciones. Todo me sonaba a otro idioma, pero no importaba. Mi presencia ya era un mensaje. Cuando mencionó la participación accionaria, Laura interrumpió con una sonrisa forzada. «Con respecto al 40% de la señora, eso ya se está resolviendo. Tenemos entendido que va a cederlo, ¿verdad, doña Rosa?» Todos me miraron. El aire se detuvo. Yo respiré despacio y dije con voz firme: «No, señora, no voy a ceder nada, ni ahora ni después, porque esas acciones representan el trabajo de mi esposo, el sudor de mis manos, y los cimientos de todo lo que ustedes presumen hoy, y no pienso regalar lo que me corresponde, solo porque a alguien le incomode recordar que esta empresa nació en un taller con piso de tierra». El silencio fue absoluto. Javier intentó hablar, pero el contador lo interrumpió con tono profesional. «La señora tiene razón. Sin una cesión legal firmada ante notario, su participación sigue siendo válida. Y, en efecto, según los registros originales, ella es cofundadora. No hay discusión». Laura se quedó helada. Sus mejillas se tiñeron de rojo, y vi por primera vez en su rostro algo parecido al miedo. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a quedar en evidencia. Yo no buscaba humillarla, pero las palabras salieron solas, desde un rincón de mi alma que llevaba años esperando. «Mire, señora», le dije con suavidad, «yo nunca quise problemas. Si me hubiera tratado con respeto, estos papeles habrían seguido guardados en mi baúl. Pero usted confundió humildad con debilidad, y eso siempre acaba caro. No vine a pelear. Vine a recordarles que yo también tengo nombre y que el silencio no borra los hechos». Uno de los socios, un hombre mayor de cabello blanco y voz grave, habló con respeto. «Doña Rosa,
Su esposo fue un ejemplo. Todos lo recordamos con cariño. Usted, mamá, por favor, no hagas esto más difícil, murmuró. Lo miré con ternura y tristeza. Difícil lo hiciste tú cuando olvidaste quién te dio tu primer uniforme limpio. Laura se levantó abruptamente y salió del salón. Yo me quedé sentada, serena. La reunión siguió unos minutos más, pero ya nada importaba. Cuando terminó, me puse de pie y guardé mis papeles. El contador se acercó. Le recomiendo actualizar sus registros en la notaría, doña Rosa, para proteger sus derechos. Asentí. Gracias, hijo. Mi esposo estaría orgulloso de saber que todavía existen hombres honestos. Al salir, el sol me golpeó el rostro y sentí una mezcla de cansancio y alivio. Caminé lentamente por la calle, dejando que el ruido de los coches y el olor del asfalto me devolvieran a la realidad. No había ganado dinero ni poder, pero sí algo mucho más valioso: mi dignidad. Era como si, por fin, después de tantos años de humillación, el mundo me hubiera devuelto el espejo correcto. Al llegar a casa, Laura no estaba. Javier me esperaba en la sala, con la mirada baja. Mamá, quiero que entiendas que todo esto nos pone en una situación complicada. No te imaginas cómo se ve allá afuera. Laura está furiosa. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú cómo te ves? Se quedó callado. Me acerqué despacio, lo tomé de la mano y sentí su pulso acelerado. Hijo, no te culpo. Todos nos perdemos alguna vez, pero hay una gran diferencia entre perderse y olvidar el camino. Yo solo vine a recordarte el nuestro. Sus ojos se humedecieron. Por un instante creí que iba a abrazarme, pero se contuvo. Murmuró apenas: «No quise hacerte daño, mamá». Yo sonreí. El daño no se mide en intención, hijo, sino en silencio. Pero ya no importa. Lo que tenía que decir ya está dicho. Me di la vuelta y subí las escaleras. Esa noche dormí con una paz que no recordaba. El aire del cuarto parecía más limpio, como si al fin la casa respirara conmigo y no contra mí. Antes pedí las flores, solo que cada palabra, cada lágrima, representaba a cientos de mujeres que habían sido silenciadas bajo el pretexto del respeto o la obediencia. Me sentí fuerte, no por venganza, sino por justicia. Por la tarde, Javier vino a verme al patio. No hace falta, hijo. No quiero cargos ni sillas. Solo quiero saber que, cuando pronuncies nuestro apellido, recuerdes que lleva mi sangre. Eso basta. Él bajó la cabeza y por primera vez en años me abrazó. No hubo disculpas largas ni lágrimas dramáticas. Solo ese abrazo, largo, cálido, que olía a infancia y a café. Un abrazo que cerró heridas sin palabras. «Perdóname, mamá», susurró. «Ya lo hiciste, hijo», respondí. Esa noche me senté en mi cama y abrí la ventana. El aire frío me acarició el rostro. Miré el cielo estrellado y sonreí. La justicia, comprendí, no siempre hace ruido. A veces llega en silencio, con la calma de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Y en ese silencio supe que Eusebio, desde donde estuviera, también sonreía, porque lo que él soñó con sus manos, yo lo había defendido con mi voz. No busqué venganza, solo verdad. Y la verdad,
cuando se dice sin odio, ilumina hasta los rincones más oscuros de una casa. Los días que siguieron a la junta fueron extraños, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo dentro de la casa. Ya no se escuchaban los gritos de Laura, ni el ruido apresurado de sus tacones sobre el piso de mármol. El aire parecía más ligero, y por primera vez en muchos años, el silencio no me pesaba. Me acompañaba. Javier me saludaba con respeto, con esa voz baja que uno usa cuando intenta reconstruir algo que rompió sin querer. No había excusas, tampoco promesas, pero sus gestos habían cambiado. Me servía café por las mañanas, preguntaba si había dormido bien, y a veces se quedaba unos minutos conmigo en el jardín, mirando las plantas que volvieron a florecer. Era un silencio distinto, un silencio que ya no dolía. Laura, en cambio, empezó a salir con más frecuencia. Se refugiaba en las amigas de su club, en los centros comerciales, en los viajes de negocios que siempre encontraba para justificarse. No me dirigía la palabra, pero tampoco me miraba con superioridad. Su orgullo había recibido el golpe más fuerte, el de la verdad pública. No necesitaba humillarla ni recordarle nada. La verdad sola se encargaba de poner cada cosa en su sitio. Poco a poco, la casa dejó de ser una jaula y volvió a sentirse como un hogar. Yo seguía ayudando en lo que podía, pero ya no por obligación, sino porque quería. Cocinaba mis guisos con calma, cantando bajito, dejando que el olor del café de olla llenara las habitaciones. Y a veces me sorprendía a mí misma tarareando boleros antiguos mientras el sol entraba por las cortinas. La tristeza no se había ido del todo, pero ya no gobernaba mis días. Era una sombra quieta, una cicatriz que me recordaba que sobreviví. Una tarde, Javier me pidió que lo acompañara a las oficinas. «Quiero mostrarte algo, mamá», me dijo. Dudé un poco, pero acepté. Al llegar, vi en la recepción una nueva placa en la pared. Transportes Rivera S.A. Fundadores: Eusebio Rivera y Rosa Martínez. Toqué las letras con la yema de los dedos. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. «Ahora todos sabrán quién empezó esto contigo, mamá», dijo Javier. «Y yo quiero que los empleados sepan que esta empresa no nació de un escritorio, sino de tus manos». Lo abracé, sin palabras. Era el tipo de gesto que vale más que cualquier reparación económica, porque devuelve lo que realmente importa: el nombre, el respeto, la verdad. Desde ese día, volví a vivir con más tranquilidad. No buscaba grandezas, ni reconocimientos, ni lujos. Mi riqueza era poder respirar sin miedo, poder dormir sabiendo que nadie me iba a gritar por existir. A veces, cuando Laura regresaba de sus escapadas, nos cruzábamos en el pasillo y me saludaba con una cortesía forzada. Yo respondía con una sonrisa serena, sin rencor. La miraba y pensaba que, en el fondo, ella también había sido víctima de su propio orgullo, de ese afán de aparentar que termina vaciando el alma. Con el tiempo, Javier contrató a más choferes, amplió la flota y, en un gesto que me conmovió profundamente, decidió abrir una beca para los hijos de los trabajadores, en nombre de su padre y mío. «Quiero que otros muchachos puedan estudiar como yo lo hice gracias a ti», me explicó una mañana, mientras revisábamos los papeles en el comedor. Yo solo pude sonreír. «Entonces, tu padre puede descansar tranquilo», le respondí. Poco a poco,
empecé a pasar más tiempo en mi antigua casa del barrio. Era pequeña, con paredes agrietadas y un patio lleno de macetas viejas, pero ahí el aire olía a libertad. Lupita me visitaba cada domingo, me ayudaba a regar las plantas y me traía pan dulce. A veces nos sentábamos juntas a tomar café, y ella, curiosa, me pedía que le contara otra vez cómo fue que me enteré de las acciones. «Ay, Lupita», le decía riendo, «si te contara todo lo que uno puede descubrir cuando deja de tener miedo, llenarías un libro». El día que Javier vino a verme con su hijo, un niño de apenas 6 años, sentí que la vida había cerrado su círculo. El pequeño corrió hacia mí, me abrazó las piernas y dijo con esa voz de miel que solo tienen los niños: «Abuelita, mi papá dice que tú fundaste los camiones». Me reí. «Fundar es una palabra muy grande, hijo». «Digamos que ayudé a empujarlos». El niño sonrió y me pidió que le contara cómo eran los primeros viajes, cómo olía la terminal, cómo se sentía manejar con las ventanas abiertas y el viento en la cara. Le hablé de Eusebio, de los caminos polvorientos, de los amaneceres que parecían promesas. Javier me escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. Esa noche, después de que se fueron, encendí una vela frente al retrato de mi esposo. «¿Ves, viejo?», murmuré. Al final, todo se puso en su lugar, y sentí, no sé cómo explicarlo, una presencia suave, como una caricia en el aire. La paz, esa paz que había buscado tantos años, por fin se había sentado conmigo. Ahora, cuando cae la tarde y el sol pinta el cielo de naranja, me siento en mi mecedora frente a la ventana, con una taza de café, y miro pasar los camiones con el logo de Transportes Rivera. Ya no los veo con nostalgia, sino con orgullo. Sé que cada uno lleva un pedacito de mí, de mis sacrificios, de mis lágrimas, de mi amor. A veces, algún chofer me saluda desde la ventanilla y me grita: «Buenas tardes, doña Rosa». Y yo levanto la mano con una sonrisa. Nadie sospecha cuánto costó llegar a esa simple escena de normalidad. Cuántos silencios tuve que tragarme, cuántas veces tuve que levantarme cuando ya no tenía fuerzas. Pero todo valió la pena, porque entendí que la dignidad no se pierde por ser pobre ni por envejecer. Se pierde solo cuando uno renuncia a la verdad. Y yo, aunque tardé, la encontré. No guardo rencor a nadie, ni a Laura, que me enseñó con su desprecio lo que vale el respeto, ni a Javier, que tuvo que tropezar con su propia ambición para recordar de dónde venía. Todos somos humanos, todos aprendemos a destiempo. Hoy los perdono, no por ellos, sino por mí, porque merezco vivir sin veneno en el alma. Cuando me preguntan si volvería a pasar por todo lo que viví, digo que sí, porque sin ese dolor no habría descubierto la fuerza que dormía dentro de mí, una fuerza silenciosa, como la de las raíces que sostienen un árbol incluso cuando nadie las ve. Y así, entre el rumor de los camiones que pasan y el olor del café recién hecho, termino mis días en paz. Ya no tengo miedo, ya no tengo rabia, solo gratitud por haber resistido, por haber hablado, por seguir viva, porque aprendí que no hace falta gritar para hacer justicia. A veces basta con decir, despacio, con la voz firme y el alma limpia: no busqué venganza, solo verdad.